Bienvenido al módulo 3 del curso Bases de la Fisioterapia en Neonatología. El día de hoy veremos el tema llamado Conociendo la UCIN, conociendo la unidad de cuidados intensivos neonatales. Que la finalidad o el objetivo de este tema es que tengamos un panorama general de qué es la unidad. Esta clase va más enfocada para aquellos que tal vez nunca han entrado a una unidad de cuidados intensivos neonatales o que tal vez hayas entrado pero no terminas de identificar cómo está estructurada y cuáles son las personas que se pueden encontrar ahí y los equipos, ¿ok? Entonces, la finalidad de esta plática, tal vez si tú ya estás familiarizado con la unidad, puede que solamente te sirva como repaso o que tal vez te la puedas brincar incluso. Pero si no, esto va para aquellos que por primera vez van a entrar o entran y no te agarre desprevenido conocer o entrar a la unidad y no saber ni qué hacer, ni qué es cada cosa, ni cómo desempeñarte en la misma, o cómo está estructurada sobre todo. Así que espero que al terminar este módulo, o al terminar este tema, puedas saber a manera general a qué nos referimos con lo que es la unidad. ¿Qué es la unidad en sí y qué pues lo que puedes encontrar ahí y cuál es el objetivo de la misma? En el caso de la unidad de cuidados intensivos neonatales, este es un nombre que no en todos los hospitales o unidades médicas se va a utilizar. Va a haber lugares donde solamente se le llame unidad neonatal, área de neonatología, entre muchos otros. El más común de los más comunes es el de unidad de cuidados intensivos neonatales, pero el hecho de que el nombre cambie o varíe no va a afectar en nada el funcionamiento de la misma. Ya entrando un poquito en materia, la unidad de cuidados intensivos neonatales es una parte esencial de cualquier hospital o unidad médica que se dedica a la atención de recién nacidos. Esto porque no en todos los hospitales podemos encontrar unidad neonatal, solamente en aquellos que tengan atención específica para partos o, en el caso que sea, de recién nacidos. Su propósito principal es proporcionar cuidados médicos altamente especializados a los bebés que enfrentan desafíos médicos desde el mismo momento de su nacimiento, ya sea por cuestiones de prematurez, bajo peso al nacer u otro diagnóstico que se haya tenido, que sea necesario ingresar al bebé posterior a que nació a la unidad para su correcta atención, sobre todo para asegurar o tratar de asegurar lo mayor posible su supervivencia. En este pequeño módulo profundizaremos en la estructura y la organización de una UCIN o de una unidad neonatal, y cómo es que esta unidad va a ser fundamental en la atención del neonato o del recién nacido. La UCIN es una unidad de cuidados, como dice su nombre, una unidad de cuidados intensivos neonatales, pero puede solamente llamarse unidad neonatal o área de neonatología, entre muchas otras. Esta, por definición, va a ser una unidad especializada diseñada para proporcionar atención médica intensiva a recién nacidos prematuros o con problemas médicos graves, lo que comentaba hace un momento. Y va a estar equipada con tecnología médica avanzada y personal médico altamente capacitado para brindar cuidados especializados a los bebés que necesiten monitorización y atención médica adicional debido a condiciones médicas. En resumen, la unidad está diseñada para atender a recién nacidos prematuros o con problemas médicos graves que lo requiera, y como lo decía hace un momento, esto está enfocado en su supervivencia, aunque como lo hemos mencionado ya en temas anteriores, o en los dos temas anteriores, ya no solamente nos enfocamos en la supervivencia del recién nacido, del neonato, sino también en la calidad de vida que va a tener posterior al nacimiento, dentro de la misma y posterior al alta. Y de igual manera, estas siempre van a estar equipadas con tecnología avanzada para favorecer o para preservar la salud del bebé. ¿Cuál es este equipo? Es el que veremos a continuación de manera general, y pues también mencionaremos cuál es el personal, que si bien ya lo mencionamos en la primera clase, cuál es el equipo multidisciplinario que se puede llegar a encontrar, también veremos, lo volveremos a mencionar para tenerlo un poquito más fresco. El objetivo de la unidad neonatal va a ser brindar el más alto nivel de cuidado, monitoreo y tratamiento para dar a estos bebés la mejor oportunidad de sobrevivir y prosperar desde el momento de su nacimiento, que como bien lo hemos estado repitiendo constantemente, ya no solamente se trata de su supervivencia, de que si el bebé nace prematuro con alguna condición médica que limite o que ponga en riesgo su vida, ya no solamente es evitar que muera y proseguir su supervivencia, o sea, que sobreviva, sino que también prevengamos cualquier daño que pudiera provocar una discapacidad o que pudiera limitar su calidad de vida. Estas imágenes que vemos aquí, solamente les voy a presentar varias
para que veamos cómo son las unidades neonatales en sí, o sea, para que tengamos como una imagen de a qué nos referimos. Va a variar dependiendo de la unidad médica o la unidad hospitalaria, la forma en la que está estructurada tal cual, o sea, la posición, vamos, y el tamaño mismo de la unidad, pero en la mayoría o en todas vamos a encontrar el equipo similar, que es el que veremos a continuación. Tenemos diferentes unidades de cuidados intensivos neonatales, unas que son un poco más rústicas que otras porque va a depender del nivel socioeconómico, por así decirlo, del hospital o de la zona en la que se encuentre. Esto no debería de ser así, no es correcto, y el hecho de que yo lo diga no quiere decir que valido que sea correcto, pero muchas veces dentro del sistema de salud estas son las limitantes a las que nos vamos a encontrar. Unidades que tengan lo necesario y básico y otras tal vez con un equipamiento más avanzado, no solamente en tecnología sino también en espacio e infraestructura, que no solamente permitan al personal trabajar, sino también que puedan incorporar de manera activa y participativa a la familia del bebé. Como bien lo digo, depende mucho de la estructura del sistema de salud o del hospital en que se encuentre. Que lo vuelvo a recargar, no es porque sea correcto que en unos hospitales sea mejor que en otros, sino que depende de muchos otros factores que nosotros no podemos controlar, pero que tenemos que estar conscientes de que existen estas limitaciones para que con base en esas limitaciones también sepamos cómo abordar de manera correcta al neonato o al recién nacido. Ahora sí, vamos a ver la estructura y la organización de la UCIN. En el caso de la estructura y de cómo está organizada la unidad neonatal, pues está planificada para atender necesidades únicas de los recién nacidos que ingresan a la unidad. O sea, está diseñada para que la atención sea lo más efectiva y favorable. No existe, como bien lo decía, una estructura universal. No es como que haya un plano de una unidad neonatal y así deban de ser todas, ¿ok? Algunas unidades neonatales se pueden dividir en varias áreas según la gravedad de las condiciones de los pacientes. En algunas no, en algunas sí. Solamente lo voy a mencionar de manera general. En algunas se dividen como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el caso del nivel 1, son áreas que se dedican al cuidado de los bebés que requieren a lo mejor cuidados básicos y que sí requieren un monitoreo continuo, pero no tan minucioso o meticuloso. Y que normalmente son en esos lugares o en esas zonas se atienden a bebés nacidos cerca de término, de gestación o con problemas leves o que ya están remitidas varios de los diagnósticos por los cuales entraron. O sea que su condición médica es más favorable. También tenemos el nivel 2. En esta sección se pueden llegar a atender bebés prematuros o aquellos con condiciones médicas graves pero no tanto, que pueden llegar a necesitar un monitoreo un tanto más frecuente. Tal vez en esto sí vamos a encontrar a los bebés ya con los sensores completamente puestos, o sea que no se les retiran, porque a veces en el nivel 1 se les llegan a retirar algunos por salvaguardar la integridad de la piel y del bebé en general. En el nivel 2 sí vamos a lo mejor a ver que está el monitoreo constante, tal vez el monitor incluso, para poder estar al pendiente de la condición del bebé. Y en el nivel 3 es donde se entienden a los bebés o se llegan a atender a los bebés que ya están extremadamente prematuros o con condiciones médicas ya graves, que sí necesitan tal cual cuidados intensivos y un monitoreo meticuloso y constante. E incluso podemos aquí encontrar a los bebés que necesitan ventilación mecánica o puntas de alto flujo o procedimientos avanzados. En otros hospitales tal vez no se llame como nivel 1, nivel 2 o nivel 3, pero sí lo podemos encontrar como tal vez cuidados intensivos, cuidados intermedios y el área de crecimiento y desarrollo. Que como bien está el nombre, los cuidados intensivos requieren casos más graves que requieren monitoreo constante, cuidados intermedios que sería como el nivel 2 y crecimiento y desarrollo donde se encuentran los casos donde ya tal vez los diagnósticos fueron remitidos o ya la condición del bebé ya prácticamente no es grave y se prepara para el alta. La UCIN, independientemente de cómo esté distribuida la unidad neonatal, independientemente de cómo se organice, pues deben, sin lugar a dudas, estar equipadas con tecnología de vanguardia para la atención del recién nacido,
porque este equipamiento va a ser una parte fundamental y crítica en la misma unidad, ya que con este equipo va a ser esencial para monitorear al bebé, para realizar diagnóstico, tratamiento de todos los bebés y recién nacidos que ingresen, especialmente aquellos que enfrentan problemas médicos significativos o graves que pongan en peligro inminente su vida. Tal es el caso de los bebés que requieren ventilador de inicio. Si el ventilador no está, el bebé, sin lugar a dudas, puede morir. Se requiere este equipo sí o sí para preservar su vida. Para ir conociendo más la unidad, iremos explorando de manera panorámica, de manera general, como lo he comentado, todo el equipo o la mayoría del equipo más común que se puede encontrar ahí y para qué sirve cada uno. El primero con el que comenzaremos son con las incubadoras y las cunas térmicas, que no son lo mismo. Estas, de manera general, tanto una como la otra, proporcionan un ambiente controlado y seguro para los bebés prematuros o enfermos. Y el objetivo primordial es que mantienen la temperatura corporal constante y evitan la pérdida de calor, ayudando a los bebés a conservar su energía para el crecimiento y desarrollo. Además, que el hecho de que en el caso de las incubadoras, que es como la que está en la imagen, esta es una incubadora que está completamente cerrada, con una especie de vinilo acrílico, que el hecho de que sea transparente permite la visualización constante del bebé, sea de día o sea de noche. Y eso favorece a un mejor monitoreo del bebé, no solamente a nivel de signos vitales, sino también del comportamiento, de la conducta que puede llegar a presentar. En el caso de las cunas térmicas, estas como la que está en la imagen, son cunas que tienen una fuente de calor radiante que se encuentra por la parte de arriba. A diferencia de las incubadoras, estas tienen un sistema de aire caliente que favorece la humedad y la calidad de la temperatura en la incubadora. En el caso de la cuna radiante, esta se está proporcionada por una fuente de calor que, como bien dice su nombre, es radiante y que se puede graduar dependiendo las necesidades del bebé. Como bien dice aquí, el sistema de control de temperatura va a ser importante porque tal vez en los bebés más prematuros en los cuales sus sistemas no se han desarrollado como para que se pueda autorregular en cuestiones de temperatura, va a ser necesario mantener el calor para favorecer que sus funciones vitales se puedan llevar a cabo de la manera correcta. Cuando se usa una o cuando se usa otra va a depender de cuál es la situación del bebé y cuál es la que se encuentra o que se encuentren dentro de la unidad hospitalaria en la que se está atendiendo. De igual manera también es importante recalcar que en el caso tanto de las incubadoras como de las cunas térmicas, estas ofrecen un monitoreo continuo de la temperatura y la humedad para garantizar un ambiente óptimo para el bebé. En el caso de las incubadoras, tienen un panel que nos permite medir, en el caso de las dos tenemos un panel que nos permite medir la temperatura o graduarla, pero en el caso de las incubadoras tenemos un sistema que nos permite agregar agua para mantener la humedad y que nos permite monitorear también la humedad que se encuentra dentro de la incubadora en donde se encuentra el bebé. Y como bien os digo, ¿de qué va a depender? Pues muchas veces de la que se encuentra en la unidad hospitalaria o de la condición misma del bebé por la cual se esté atendiendo. Además de esto, junto a cada incubadora vamos a encontrar la historia clínica del recién nacido para que cada profesional que vaya a tratarlo, llámese el médico, enfermería o cualquier personal que tenga que ver con la atención del mismo, en este caso nosotros como terapeutas neonatales podamos consultarlo y revisar cuál es la información pertinente que se encuentra cada día. Normalmente estas historias clínicas se van actualizando día con día y aquí podemos llegar a encontrar datos como las constantes vitales que se van midiendo cada cierto tiempo, cada ciertas horas, que son una de las importantes, tal vez las indicaciones del médico para cuestiones de alimentación, de titulación de oxígeno o muchas otras cosas más, que ya lo veremos más adelante. Y también, aparte de la historia clínica que se puede encontrar siempre cerca de la incubadora, ya sea abajo, a un lado, por encima o un lugar cercano dentro del mismo cubículo, también tenemos un expediente que normalmente se encuentra, o unos expedientes que se encuentran dentro de la UCIN o de la unidad de neonatología, en la cual vamos a encontrar el expediente completo del bebé, desde que nació y todo lo que ha transcurrido hasta el momento del día al que lo estemos atendiendo. Y normalmente los documentos que llegamos a encontrar son la información de identificación, el historial médico,
exámenes o resultados que se le hayan practicado, gráficos de crecimiento, notas médicas que normalmente se actualizan día con día. Entre esas notas también se encuentran las notas de terapia o de fisioterapia que se le hayan realizado. En el caso del hospital o de muchos hospitales aquí en México, estas notas, aparte de las médicas, las notas de terapia de las intervenciones que hayamos realizado en rehabilitación, se anexan también en este expediente. Y por último, podemos también encontrar los consentimientos y autorizaciones en el caso de que se haya requerido realizar alguna intervención que requiera la firma de algún consentimiento o autorización por parte del padre, madre o tutor del bebé. Además de la incubadora o de la cuna radiante, vamos a tener un monitor de signos vitales, que si se dan cuenta, este monitor que les puse en la imagen, las constantes vitales que encontramos aquí no corresponden a un bebé, corresponden a un adulto. Lamentablemente no encontré una imagen que las tuviera, pero lo que quiero que observen es el monitor tal cual, que este no es el único, hay de diferentes modelos y marcas, pero todos van a tener la misma información, ya que estos dispositivos registran y muestran en tiempo real la información clave sobre la salud de los bebés. Muestran parámetros como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y son fundamentales para la detección temprana de problemas y para ajustar el tratamiento de manera efectiva. También es importante recalcar que a veces hay algunas escalas que por medio de los signos vitales nos permiten identificar si el bebé está teniendo dolor o no. Que de igual manera lo veremos más adelante. Por eso es que es importante siempre estar familiarizado con el monitor, pero también familiarizado con los parámetros de cada uno, porque a diferencia del adulto, la frecuencia cardíaca, la saturación, la tensión arterial y todas las demás son diferentes dependiendo la edad gestacional a la cual haya nacido o a la cual se encuentre el bebé, y que es completamente distinto y diferente a la de un adulto. O sea, aparte de que va a ser diferente a la del adulto, va a depender de qué semana se encuentra para saber cuáles son los parámetros estándar de cada uno. Por eso es que es muy importante estar bien familiarizado con respecto no solamente al monitor y a las funciones que este tiene, porque también vamos a encontrar alarmas en el monitor que pueden llegar a sonar tal vez porque algún parámetro se está saliendo de los límites o se está poniendo en riesgo la condición del bebé o la vida del bebé incluso. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de cualquier intervención que realizamos. Tal vez ahorita no suena tan familiar porque no sabríamos, no les estoy diciendo cómo pudiera ser específico, pero lo veremos, si me tienen paciencia, lo veremos más adelante. Normalmente el monitor se encuentra cerca de la cuna o de la incubadora, ya sea a un lado o normalmente por arriba, que se encuentran ya fijos en la pared. A veces cuando el funcionamiento de estos no está o no se encuentra, normalmente son monitores móviles, pero siempre vamos a encontrar uno cercano o a un lado de donde se encuentra el bebé. De igual manera, donde tenemos la cuna o la incubadora, vamos a encontrar tomas de aire y tomas de oxígeno. En el caso de las tomas de oxígeno, son para la titulación de oxígeno que requiere el bebé, ya sea si solamente tiene oxígeno indirecto, puntas nasales, puntas de alto flujo o incluso el ventilador en este caso, que normalmente nosotros no somos quien ni siquiera lo prescribimos ni lo llegamos a programar. Muchas veces es el personal de inhaloterapia o los mismos médicos. No por eso debemos de ser ajenos al funcionamiento del ventilador. Por hacer un pequeño paréntesis o aclaración, sí es importante que lo sepamos por si se requiere en algún momento. Pero solamente esta diapositiva es para mostrar dónde se encuentran las tomas y que normalmente se encuentran a un lado o por detrás de donde está la incubadora o la cuna del bebé. De igual manera, la toma de aire para el caso de las aspiraciones, cuando el bebé llega a tener secreciones sí, sobre todo secreciones por alguna condición médica. Ahora, lo que mencionaba ahorita con respecto al ventilador mecánico, en muchos pacientes neonatales que dependiendo de la semana de gestación o si llegó a nacer con alguna condición respiratoria, pues se puede llegar a requerir el ventilador mecánico. No en todos los casos, va a depender de cada cual. Estos ventiladores, por si los llegan a ver, son dispositivos esenciales dentro de la unidad. Sí o sí son necesarios que se tengan, porque muchos de los bebés que van a nacer pueden llegar a presentar dificultades respiratorias, ya sea porque por la semana de gestación en la que nació, o sea, si nació muy prematuro, tal vez sus pulmones todavía no llegaron a formarse o a desarrollarse de la manera correcta como para mantener una correcta ventilación.
o tal vez nació a término pero llegó a nacer con alguna complicación respiratoria. Sea cual sea el caso, se pueden llegar a requerir. Y como lo decía, va a depender de cada bebé y de cada caso médico si se decide o no utilizar. Estos ayudan a mantener una oxigenación adecuada y a garantizar una adecuada ventilación, como lo mencionaba hace un momento. Que, como bien lo decía, es importante estar familiarizados con el funcionamiento del mismo. Aun cuando no lo prescribamos o nosotros no seamos quien lo manipulemos, nunca sabemos cuándo va a ser necesario, o tal vez en algunos hospitales no se encuentre con el personal capacitado. Creo que es un buen campo de oportunidad también para incidir. No por tratar de inmiscuirnos en otra profesión, sino solamente para tener conocimiento general de todo el equipo que se encuentra en la unidad neonatal. Y esto, como bien se ve en la imagen, lo podemos encontrar siempre a un lado de la incubadora si es que es el caso en el que el bebé lo necesite. Además, también podemos encontrar el equipo de imagenología dentro del hospital o dentro de la unidad, siendo más específicos. Algunos lo podemos llegar a encontrar dentro de la unidad misma, de la unidad neonatal, o tal vez en el área de imagenología, y ya es el personal quien lo trae al área para llevar a cabo las evaluaciones o la toma de las imágenes. El equipo nos permite evaluar órganos internos y estructuras anatómicas, lo que ayuda en el diagnóstico de problemas médicos y nos puede llegar a guiar los procedimientos también. Los más comunes que llegamos a tener dentro de la unidad tanto es los rayos X y el ultrasonido, que ahorita lo mencionaremos. En el caso de la imagen tenemos los rayos X, que normalmente se toman por encima y se coloca una placa por debajo de las cunas o las incubadoras, que incluso el diseño de las mismas tiene un espacio para colocarlas. Y en el caso de los rayos X, nos permiten detectar posibles anomalías, ya sea cardíacas o pulmonares, y también nos permiten evaluar la posición y la función de dispositivos médicos como tubos de ventilación o sondas que se le lleguen a colocar al bebé. Como bien lo decía, estos solamente son unos puntos generales para tener idea de para qué sirve cada uno de estos aparatos. Además del equipo de rayos X, tenemos el equipo del ultrasonido, que normalmente se realiza un ultrasonido transfontanelar en el caso de los bebés, que nos permite detectar hemorragias intracraneales, evaluar la estructura cerebral y detectar posibles malformaciones o lesiones. De igual forma, nos permite dar seguimiento al desarrollo cerebral y controlar la evolución de condiciones médicas. Entonces, tanto uno como otro nos va a dar diferentes resultados u observaciones, pero cada uno nos va a servir, o en el caso del equipo médico, que es quien realmente lo ve y lo interpreta y lo utiliza tal cual, pues para evaluar la condición del bebé, cada uno dependiendo del objetivo de por qué se realiza. Normalmente nosotros no ni lo realizamos, ni tal vez lo necesitemos interpretar tal cual, sino que muchas veces apelamos a la interpretación del médico. Vuelvo a lo que comentaba hace unos momentos con respecto al ventilador. El hecho de que nosotros no seamos el personal directo al que va dirigido no nos exenta, o no nos exime, mejor dicho, de que nosotros sepamos de por qué se realiza cada estudio y cómo se puede llegar a interpretar cada uno, ya que puede ser importante para el desarrollo cerebral del mismo en el caso de que estemos evaluando la condición neurológica del bebé. Además del equipo de imagenología, también tenemos dispositivos de administración de soluciones. En este caso son las bombas de infusión las más comunes. Las bombas de infusión nos permiten la entrega controlada y continua de líquidos, medicamentos y nutrientes a través de vías intravenosas o tubos de alimentación. Esto nos permite que se asegure que los recién nacidos reciban la cantidad correcta de medicamentos sin riesgo de sobredosis o subdosificación, ya que estas bombas de infusión se pueden programar por tiempo y cantidad para que se administre la correcta solución o la correcta dosis de la solución o medicamento que requiere el bebé. Esto la mayoría de las veces es controlado por el personal de enfermería y que dependiendo del bebé o dependiendo del recién nacido que estemos tratando puede llegar a tener estas soluciones o estas bombas de infusión o no. Además, dentro de la unidad neonatal podemos encontrar el carro de paro, que también es muy conocido como el carro rojo. Dentro de la unidad es importante porque, como bien lo mencionaba,
estamos en un área en la cual los bebés se pueden llegar a complicar de un momento a otro. El carro de paro es una unidad rodable para fines de concentración de equipo, material y medicamentos para maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral, que en el caso de que un bebé llegue a entrar en paro por alguna situación inesperada o desafortunada, pues aquí es donde tenemos el equipo y los medicamentos y el material para realizar una correcta reanimación y preservar la vida del bebé. Además de esto, tenemos el equipo de fototerapia, que es esta característica luz azul que podemos llegar a ver, tanto en fotos o tal vez si has entrado en la unidad, has visto que hay unas luces azules. La fototerapia es una radiación ultravioleta, que es un foco, tal cual, un foco ultravioleta que consiste en exponer al bebé a esta luz en tiempos constantes. Normalmente se tapan o se cubren los ojos del bebé para que no dañe la vista, que es una exposición constante al cuerpo completo del bebé, sea cual sea el caso, porque muchos bebés llegan a nacer con bilirrubina elevada. Esto por condiciones de que su desarrollo no se dio de la manera correcta y estos niveles pueden llegar a estar muy altos, que lo explicaremos con mayor detalle en otros temas más adelante. Pero, de manera general, esta fototerapia se utiliza para descomponer la bilirrubina acumulada tanto en la piel como en el tejido subcutáneo, en una forma en que el cuerpo pueda eliminarla más fácilmente. Es como una ayuda para el bebé, para que la bilirrubina se descomponga y no se acumule en la piel y en el tejido. Es muy común cuando el bebé tiene un color amarillesco, que sea por una cuestión de que la bilirrubina esté alta, y que es cuando se le llega a aplicar la fototerapia. En el caso de la incubadora o de la cuna radiante, se va a aplicar de diferente manera. Esto nada más es para tenerlo de manera general, como conocimiento, que en el caso de las incubadoras que son cerradas, la fototerapia va directamente encima del bebé. Y en el caso de las cunas radiantes, que están abiertas, la fototerapia va más o menos como a 45 grados o en dirección diagonal. Pero esto, como les digo, solamente es para conocerlo, para verlo de manera general. Y que cuando se le ponga la fototerapia al bebé, pues esté descubierto, porque si llegamos tal vez a la cuna o a la incubadora y está la fototerapia prendida y el bebé completamente tapado, pues no le va a servir de nada. Así que bueno, estos son unos de los equipos más comunes que podemos encontrar dentro de la unidad. Esto nos lleva a reflexionar o nos lleva a estar meditando en que la unidad va a ser esencial o es esencial para garantizar la atención óptima de los recién nacidos y que debe estar equipada de modo que permita un monitoreo constante. Para eso son los monitores y todo el equipo que se encuentra tanto no solamente de monitoreo, sino de evaluación de imagen y demás. Porque necesitamos monitoreo constante, necesitamos diagnóstico preciso y al tener eso, poder realizar un tratamiento efectivo. Para no solamente, como lo mencionaba, mejorar significativamente las posibilidades de supervivencia, sino también de recuperación y de calidad de vida del bebé. Porque, como lo hemos mencionado, pues la mayoría de los bebés que ingresan pues presentan desafíos o enfrentan desafíos médicos importantes dentro de los primeros días de vida. También, aparte del equipo avanzado y de todos los equipos que se encuentran en la UCI, pues es importante que los profesionales que estén dentro de la unidad pues trabajen en estrecha colaboración, ya lo hemos mencionado con anterioridad, y que estén familiarizados con esta tecnología para proporcionar la mejor atención posible a los recién nacidos. En esta imagen que les presento aquí, este es un simulador donde podemos tal vez encontrar los equipos, algunos de los equipos que les mencioné. Tenemos la incubadora, en este caso donde se encuentra el maniquí del bebé. Tenemos el monitor donde podemos ver los signos vitales o las constantes vitales. También tenemos un ventilador mecánico y además encontramos las bombas de infusión o de administración de medicamentos y soluciones, que son normalmente el entorno más común con el que vamos a encontrar al bebé cuando entremos a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Además del equipo de fototerapia, ¿ok? Que en el caso de que lo requieran, no todos los bebés lo llegan a requerir, incluso no todos los bebés llegan a requerir el mismo equipo, va a depender de cada caso en particular, que
ya lo iremos conociendo más adelante. Y el personal de salud especializado que vamos a encontrar dentro de la unidad, como ya lo había mencionado en la primera clase, pues van a ser primeramente el equipo de médicos neonatólogos, que es un médico pediatra con una subespecialidad de neonatología. El caso de enfermería, tanto enfermeros especializados en el área de neonatología o tal vez enfermeros generales, sea cual sea el caso, asesores de lactancia materna, inhaloterapeutas, nutriólogos, personal de trabajo social, psicología y las diferentes especialidades médicas que a veces puede que no estén dentro de los OSINT tal cual, pero que van a estar en constante colaboración, ya sea el médico cardiólogo, neurología y otras más. Además del personal de rehabilitación, ya sea que se encuentre un médico en rehabilitación, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, tal vez todos o tal vez solamente uno de ellos, pero que va a ser personal también importante, en el caso de nosotros, para favorecer la calidad de vida y incidir en la morbilidad del paciente, o incidir o prevenir a la discapacidad secundaria a la morbilidad que puede llegar a presentar cada bebé. Además de todo esto, es importante reconocer la importancia que tiene que en cada unidad neonatal tengamos un espacio para las familias. Ya no solamente es un lujo, un privilegio, es una necesidad constante. En las unidades neonatales se debe disponer de áreas donde las familias puedan estar cerca de sus bebés, recibir no solamente estar cerca de ellos, sino también recibir capacitación sobre el cuidado en el hogar y recibir apoyo emocional de trabajadores sociales y psicólogos. Un área en la que los papás o la mamá en este caso pueda estar en relación cercana a su bebé. Incluso hay artículos y bibliografía que se ha venido publicando con los años de la necesidad de reestructurar las unidades neonatales, donde ya no solamente se permita a los familiares, en este caso a la mamá o a los papás, entrar como visitas, sino también permitir la entrada y salida 24/7 para que pueda haber un mayor apego y vínculo con el bebé y esto pueda favorecer la mejor recuperación del mismo. Es muy complicado juzgar, o sería complicado ponernos en la posición de juzgar cada hospital porque no se cuente con ella, porque muchas veces no corresponde a veces al personal de atención que se encuentra ahí de primera instancia, sino a estructuras sociales, estructuras del sistema mismo de salud, de la misma unidad hospitalaria, cuestiones que tal vez, aunque quisiéramos, no podemos romper de manera tan directa o no podemos cambiarlas de golpe, pero considero que si poco a poco podemos ir generando estrategias y dando ideas y proponiendo con base en la evidencia, pues un día podamos lograr que todas las unidades neonatales ya no solamente tengan personal de rehabilitación y todo lo que se necesita, sino que más primordialmente, incluso antes que el personal de rehabilitación, un espacio para las familias donde puedan tener mayor contacto con sus bebés o sus recién nacidos. Ya que hemos visto el panorama general de la unidad, veremos también, y del personal que atiende dentro de ella, veremos cuáles son los diagnósticos más frecuentes con los que nos podemos topar o por los cuales los bebés ingresan. El primero de ellos, la prematuridad, que el bebé haya nacido antes de las 37 semanas. Normalmente a las 37 semanas, de 37, 38, 39 y 40 se considera término, a partir de las 37. Muchas veces o de manera general desde las 36 para atrás se considera como prematuridad. Incluso prematuridad extrema cuando se llega a nacer un bebé de 28 semanas aproximadamente. También tenemos síndromes de dificultad respiratoria, que es cuando hay una falta de suficiente surfactante que no permita o que dificulte la expansión de los pulmones y una adecuada ventilación. También podemos tener asfixia al nacer, infecciones neonatales, ya sea bacterianas, virales o fúngicas que haya adquirido el bebé al momento del nacimiento. También podemos llegar a tener problemas cardíacos, tal vez congénitos, o en la mayor parte de los casos, tal vez es una corrección, en toda la mayoría pues congénitos. Ictericia severa, que es lo que comentaba, la acumulación de bilirrubina, malformaciones congénitas, hipoglucemia, niveles bajos de azúcar en sangre.
problemas gastrointestinales, problemas hematológicos, dificultades de la alimentación, hiperbilirrubinemia, enfermedades respiratorias, síndromes de abstinencia, traumatismos al nacimiento, retrasos del crecimiento intrauterino, entre muchas otras que no veremos tan a detalle como quisiéramos, pero que debemos... Esta es una lista, considero, que te puede servir tal vez para anotarla y tratar de investigar cada una de ellas y que puedas estar tal vez más familiarizado con los diagnósticos de cada uno. Y que esto te permita pues tener un conocimiento todavía más amplio, porque pues es a los bebés a los que vamos a atender y con los que vamos a estar en contacto directo. Y que en muchos casos estas patologías pues pudiéramos incidir o pudieran tal vez ser una contraindicación para que nosotros los atendamos. Por eso es que es importante, pero sí mencionaremos algunas en el desarrollo del curso. Así que bueno, ya vimos la estructura de la UCIN, ya vimos el personal que atiende ahí, ya vimos los diagnósticos más frecuentes, y para ir terminando con este módulo que fue tal vez un poquito más resumido, un poquito más corto, porque era nada más con la finalidad de empaparte un poquito de la unidad, es importante recordar que el diseño de las unidades pues siempre va a ser el adecuado para que los recién nacidos se les puedan prestar los cuidados necesarios para que mejoren la condición de salud o las patologías que presenten. Pero además de eso, pues siempre va a ser imprescindible que las unidades constituyan un ambiente protector al cerebro del bebé o al desarrollo mismo y que sea un facilitador de estímulos positivos. ¿Y a qué voy con esto? Aunque si bien la unidad está enfocada en la supervivencia del bebé, en que el bebé, pues las patologías con las que cursa que puedan afectar su vida, pues se puedan remitir y podamos lograr la supervivencia del bebé y en su caso, pues su alta para que pueda irse a casa con sus papás. Pero muchas veces la misma unidad y los procedimientos que se llevan a cabo ahí pudieran tener efectos hasta cierto punto negativos o que pudieran ser insensibles a la necesidad de tener un ambiente más protector en cuestiones del desarrollo cerebral del bebé o del neurodesarrollo mismo, ya que el bebé al nacer pues tiene también ciertas necesidades sensoriales importantes que son distintas a las del personal mismo y a la familia. ¿Y a qué voy con esto? Tal vez el personal necesite cierta luz para poder ver y tener mejor visibilidad para realizar ciertos procedimientos, pero el bebé prematuro no necesita esa luz. Tal vez no necesita tantos sonidos. Y eso es a lo que voy a dirigirme ya para terminar este módulo. El recién nacido que ingresa a la unidad presenta, además de las patologías de diversa gravedad, sea cual sea el caso, aparte de eso, en muchos casos puede llegar a presentar inmadurez de funciones básicas. Además de que es sometido a numerosas intervenciones con tacto invasivo y no invasivo, que lo mencionaba antes, pues el bebé puede llegar, o hay estudios de que el bebé puede llegar a ser tocado hasta 200 veces en 24 horas, lo cual es mucho, para un recién nacido al menos. Además de eso, el contacto con sus padres, o en el caso de la mamá, que es el familiar más próximo, o la persona más próxima al bebé, pues se puede llegar a encontrar muy limitado por las mismas limitaciones que les comentaba hace un momento. Lo que aparte de todos estos estímulos tal vez negativos, por así llamarle, pues privan al recién nacido de estímulos afectivos que son necesarios e imprescindibles para su neurodesarrollo. Y a donde quiero llegar con todo esto es que la UCIN, la unidad neonatal, puede llegar a ser, como lo decía, sí un lugar donde se preserve o se trate de favorecer la supervivencia del bebé, disminuir la mortalidad, pero pudiera ser también un ambiente estresante debido a la luz, a los ruidos, a los estímulos olfativos, a las manipulaciones, o sea, al contacto que realicemos por el bebé, a la privación de la familia o de la mamá, entre muchas otras cosas que pudieran llegar a presentar o a ser negativos para el neurodesarrollo del bebé. Voy a mencionar algunos de los impactos que puede llegar a tener la unidad en el recién nacido, que pudieran ser en este caso impactos negativos en su desarrollo. Mencionaré algunos para que esto te permita ir haciendo idea de la importancia
también del abordaje de la rehabilitación o de la terapia neonatal. ¿Y en qué podemos incidir? Que lo iremos desarrollando cada vez más a detalle para que ya vayas teniendo una comprensión de qué podemos hacer en cada uno de los casos, pero esto solamente es para irte empapando un poquito y que vayas tomando en cuenta de, esto tal vez no lo había pensado, o tal vez esto no me lo había imaginado que pudiera llegar a afectar al bebé en un futuro. El hecho de que el recién nacido no tenga una voz para expresarse, o que tal vez lo notemos solamente, pues llora, se calma y ya no pasa nada, o tal vez está dormido, puedo prender la luz, no pasa nada, pues no, porque el bebé se va de alta y tal vez tú te puedas pues lavar las manos, en el sentido de que ya no te preocupes qué va a pasar después. Tal vez sigue su neurodesarrollo 1 año, 2 por mucho, pero después ya no vas a saber qué va a pasar con él. Y tal vez, como lo veíamos antes, hay estudios que revelan que la prematuridad pues trae ciertas consecuencias en el desarrollo del ser humano a lo largo de su vida. Uno de los más comunes y que se ha ido mencionando cada vez más es el trastorno del procesamiento sensorial, por cuestiones de no saber controlar o regular o organizar los estímulos sensoriales, por mencionar uno entre muchos otros que se pueden llegar a presentar. Así que iré mencionando algunas de las cosas que pudieran tener un impacto hasta cierto punto negativo en el desarrollo del bebé. El primero de ellos, la iluminación. El recién nacido se encuentra expuesto a luces intensas, brillantes durante el día, y no solamente eso, sino que también en la noche. Y esto puede tener efectos negativos sobre la retina o, más importante, sobre los ciclos de sueño y vigilia. Que si una de las cosas son importantes en el bebé es que tenga un adecuado sueño. En el caso del ruido, por mencionar algunas, el bebé está expuesto a múltiples ruidos durante el tiempo que está ingresado en la UCIN o durante el tiempo que está dentro de la unidad. Se calcula que dentro del útero materno puede estar sometido aproximadamente a unos 40 o 60 decibeles en cuanto a ruido, mientras que en la unidad neonatal los ruidos pueden llegar a superar los 50 o hasta los 90 decibeles, lo cual para el desarrollo auditivo del bebé es demasiado y pudiera llegar a tener efectos negativos. Y pudiéramos decir, bueno, pues no es como que es lógico, no voy a llegar a la UCIN a poner música. Pues créeme que hay unidades en las cuales el personal puede llegar a ser muy insensible y a colocar música. Pero no solo eso, equipos mismos dentro de la unidad pueden llegar a tener ruidos por encima de los 70 decibeles. Hay estudios que demuestran eso, y que incluso pasar por encima de estos 70 decibeles pueden llegar a causar dolor en el bebé. Y este dolor también tener consecuencias a largo plazo durante su vida. Y que pudieran estar ligados a alteraciones en el desarrollo de la función auditiva. Tenemos equipos como el funcionamiento mismo de la incubadora, del ruido del motor tal vez, las voces del personal sanitario, del personal que se encuentra ahí, los monitores mismos, las alarmas, los ruidos mismos que se pueden encontrar dentro de la incubadora, como el abrir o cerrar la puerta. Hay estudios, que ya los veremos más adelante, que miden cada uno de los decibeles dependiendo la actividad que se realice, y muchos de ellos sobrepasan el nivel al cual deberían estar expuestos los bebés. Hay algunas unidades que cuentan con equipo para medir el número de decibeles y así mantener un adecuado control, pero en muchas de las unidades o hospitales no se cuenta con ello. Es importante tomar en cuenta que con acciones sencillas como el mantener el silencio, apagar las alarmas en el caso de que no sea necesario que estén activas, y disminuir pues estos estímulos auditivos, pudieran tener un impacto muy positivo en el bebé. Pero, como lo he estado diciendo, lo veremos a mayor detalle más adelante. Además de eso, también tenemos estímulos olfativos, que tal vez no son tan comunes, pero no menos importantes. Y es que también el recién nacido va a ser muy sensible a los estímulos olfativos. En el caso de la unidad neonatal, puede llegar a recibir o a percibir olores que tal vez no son adecuados para su edad y que pueden llegar a ser desagradables, olores como el alcohol, antisépticos, productos de limpieza que tal vez se requieran
por el personal de intendencia que realiza la limpieza de la unidad, o incluso productos de higiene o perfumería del mismo personal. Algún perfume que yo como personal me haya aplicado pudiera a lo mejor no ser un estímulo adecuado para ingresar yo a la unidad neonatal, ya que a veces estos estímulos olfativos hay algunos estudios que nos pueden o que nos han mostrado que pueden traer aumento de la frecuencia cardíaca, provocar taquicardia, alteraciones respiratorias, tal vez afectar en cuanto a la movilidad o provocar llanto e irritabilidad en el bebé. Por último, también tenemos los estímulos táctiles, que tal vez es uno de los más que podemos tener más conciencia de ello porque pues tenemos que estar constantemente tocando al bebé, sobre todo el personal médico y de enfermería, que son los que realizan las intervenciones más constantes, por así decirlo. No por ello menos importantes que nosotros, ni tampoco por ello culparlos a ellos porque tengan que realizar ciertas acciones necesarias o manipulaciones necesarias. Y el neonato pues pasa de un ambiente agradable del útero materno donde se encontraba sumergido en el líquido amniótico que le proporcionaba pues movimientos oscilatorios continuos, libres, y pasa de ese ambiente tranquilo, donde no hay tanto ruido, donde no hay luz, a un ambiente completamente estresante, donde es sometido a múltiples manipulaciones, ya sea por cambios posturales, la intubación, en el caso de que requiera ventilador mecánico, pinchazos por algún procedimiento o que se le tenga que administrar alguna solución o medicamento, que es muy necesaria, nadie está diciendo que no se tengan que realizar, pero pues a veces este ambiente estresante puede llegar a provocar malestar y dolor en el bebé y traer consecuencias a lo largo de su vida. Si bien no podemos quitarlas de tajo porque son necesarias que se realicen, pues sí podemos minimizarlas y ahí empezar a hacer un poquito de conciencia de cómo estos estímulos pueden llegar a ser pues no tan beneficiosos en el bebé. Y en el caso de los estímulos táctiles, ya para terminar, pues el recién nacido es sometido a múltiples manipulaciones, como lo decía. Y aunque quisiéramos, de verdad, es que es un tema que me apasiona mucho y de verdad en el que más deberíamos de incidir, no solamente como personal de rehabilitación, sino hacer conciencia en todo el personal que se encuentra en la unidad y que pudiéramos minimizarlo lo más posible. Que pudiéramos hacer conciencia y cada vez pues enfatizarlo más, hacer procedimientos con mínimo contacto, o tal vez de minimizarlo, tratar de mantener las luces apagadas lo más posible, los ruidos, este tipo de cosas que tal vez pudieran ser incómodas para el personal de salud o tal vez para la comodidad del personal, pero tenemos que recordar que la unidad no está para comodidad del personal en el aspecto de su comodidad de estar pues a gusto y así. Sí están diseñadas o deben de estar diseñadas para facilitar la atención del recién nacido, pero no para comodidad del personal. Porque aquí lo más importante considero yo, y no solamente a mi opinión, sino también a lo que la bibliografía en los últimos años nos ha mostrado, incluso desde hace más de 20 años, que estas unidades ya deben de estar diseñadas de una manera distinta. Y ya para terminar, les dejo esta pequeña reflexión. En 1992, Ellen White, en un artículo publicado en la revista Pediatrics, se hace dos preguntas muy importantes sobre las cuales creo que debemos seguir reflexionando, no solamente dentro del personal de rehabilitación o de terapia, sino también en todo el personal que se encuentra a cargo del recién nacido. Y aparte, más allá de eso, a los que se encuentran dentro de la administración de los sistemas hospitalarios, ya sea del hospital o en los puestos que están más arriba, que entiendan y que reflexionen en esto. ¿Por qué seguimos construyendo unidades neonatales que proporcionan estímulos nocivos para los recién nacidos? ¿Por qué los recién nacidos son los únicos pacientes que se siguen atendiendo en salas comunes a pesar de su gravedad extrema y de la necesidad de contacto con sus padres y madres? Primero, ¿por qué seguimos favoreciendo que las unidades neonatales sean tan nocivas en ese aspecto? Y aparte, ¿por qué privamos tanto a la familia de estar en contacto constante de sus recién nacidos si esto va a mejorar la recuperación del mismo? Y estas son preguntas que se hicieron hace más de 20 años, poco más de 20 años, y que se han venido haciendo con el paso del tiempo. Si bien es un trabajo difícil, debemos seguir incidiendo en lo mismo. Así que bueno, este es el final de este módulo y solamente quiero que reflexiones un poco más sobre ello. Que ya tengas un panorama general de lo que es la UCIN, pero
de las ciertas, del impacto que pudiera llegar a tener, tanto positivo como negativo en la salud del bebé y en la calidad de vida del mismo. Así que bueno, espero que este módulo te haya gustado mucho, fue un poquito más diferente. A partir del siguiente ya empezaremos a adentrarnos un poco más en cuanto a la atención ya propia de la terapia neonatal. Espero que me hayas tenido paciencia hasta este momento, ya que tal vez estos primeros temas fueron un tanto más generales. A partir del siguiente ya iremos profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más en cuanto al abordaje del paciente, tanto en valoración como en tratamiento. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.